Cuando la sangre de mi madre corrió por los escalones, mi propio abuelo sonrió. «Ahora somos solo tú y yo», dijo. Ese día marcó el inicio de mi infierno personal, pero también el comienzo de mi venganza silenciosa. Buenos días, mis amores. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Me llamo Imelda Gutiérrez Hernández. Tengo 73 añitos bien vividos, ¿eh? Nací en Orizaba, en el corazón de Veracruz, pero hoy vivo aquí en Pátzcuaro, Michoacán, mi pueblito bendecido a orillas del lago. Aquí encontré mi paz después de tanta tormenta en la vida. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer hoy en día? Tejer mis rebozos coloridos mientras tomo mi atole fresquito. Es una tradición antigua aquí en la región, ¿saben? Aprendí con las señoras de aquí cuando llegué, ya hace más de 50 años. Mis manos ya están callosas, los dedos ya no son tan ágiles como antes, pero todavía puedo hacer los rebozos más bonitos del pueblo, sin presumir. Vendo algunos en el tianguis de artesanías los domingos, pero la mayoría los regalo a mis 3 nietecitos y a las personas que los necesitan. Comencé a tejer cuando necesité reconstruir mi vida. Cada nudo del telar era como atar los cabos sueltos de mi corazón roto. Cada hilo colorido representaba un nuevo comienzo, un nuevo día en que elegía seguir adelante. Fue mi terapia, mi sustento y mi salvación. Estoy sentada ahora en mi portal de madera, viendo el lago allá abajo. La casa es sencilla, pero tiene vista al lago de Pátzcuaro. Y en los días de cielo despejado como hoy, se pueden ver las mariposas monarca volando sobre el agua. Tengo mis plantas, mis pajaritos que vienen a comer de mi mano y la paz que tanto busqué en la vida. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirles una cosita. Si este video toca su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias de vida. Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que guardé en silencio por muchos años. Una historia sobre pérdida, dolor y una niña que necesitó encontrar fuerza donde no había ninguna. No es fácil hablar de esto, pero aprendí que compartir nuestros dolores también puede ser un camino hacia la sanación. Y quién sabe si mi experiencia no ayuda a alguien que esté pasando por algo parecido. Fue hace mucho tiempo atrás, en una casita sencilla a la orilla del río, donde yo vivía con mi madre y donde todo cambió después de que mi abuelo vino a vivir con nosotras. Son recuerdos que todavía hacen que mi corazón se apriete, pero que hoy puedo mirar con los ojos de la sabiduría que solo el tiempo nos da. Nací en una casa humilde, a orillas del río Jamapa, en Orizaba, Veracruz. Era una casita sencilla, toda de madera, con el piso que crujía cuando pisábamos y paredes que dejaban pasar la brisita fresca en las noches calurosas. Teníamos un portalito pequeño, desde donde se podía ver el río y las otras casitas esparcidas por la orilla. Fue allí donde viví los primeros años de mi vida, entre el olor a pescado fresco y el sonido de los pericos que pasaban en bandada al atardecer. Mi madre, Dolores Hernández Rivera, era una mujer fuerte, de esas que no bajaban la cabeza ante nadie. Trabajaba como partera en la comunidad, conocía todas las hierbas y remedios del monte. Las mujeres venían de lejos para ser atendidas por ella. Desde pequeña, yo ya la ayudaba recogiendo las hojas y raíces que necesitaba, aprendiendo los secretos de las plantas que curan. Mi madre tenía el cabello negro y largo, siempre recogido en un chongo, y ojos cafés que parecían ver el alma de uno. Era estricta, pero tenía un corazón del tamaño del mundo. Mi padre, Alberto Gutiérrez, no era un hombre malo, pero el matrimonio de ellos nunca fue tranquilo. Recuerdo las discusiones que resonaban por la casa en la noche, cuando ellos creían que yo estaba dormida. Él trabajaba en los campos de caña, se quedaba meses fuera y cuando volvía, la casa se convertía en un campo de batalla. No sé decir si le pegaba a mi madre,
porque ella nunca dejaba que yo viera esas cosas. Pero los gritos y su llanto en la noche me decían que las cosas no iban bien. Cuando yo tenía 4 años, en una tarde lluviosa de enero, mi padre juntó sus pocas cosas en un atado y dijo que se iba. No aguanto más esta vida, Dolores. Tú y tu hija estarán mejor sin mí. Fue la última vez que lo vi. Mi madre lloró por días, pero después se levantó como siempre hacía. Somos solo nosotras dos ahora, Imelda, me decía mientras trenzaba mi cabello por la mañana antes de la escuela. Nuestra vida siguió un ritmo sencillo, pero feliz por algunos años. Por la mañana yo iba a la escuelita del pueblo, donde aprendía a leer y escribir con la maestra Josefina, una señora paciente que nos enseñaba debajo de un gran aguacatero cuando hacía mucho calor en el salón. Por la tarde, ayudaba a mi madre con las hierbas o jugaba con los otros niños del río. Me gustaba saltar al agua del río, buscar pequeños tesoros en la orilla después de la crecida y escuchar las historias de los mayores sobre la Llorona, el chaneque y otros seres encantados del monte. Mis amigas más cercanas eran Marisol y Rosita, hijas de pescadores vecinos. Jugábamos con muñecas hechas de mazorcas de maíz, a las escondidas entre las casas, y a veces ayudábamos a sus papás a limpiar el pescado a cambio de un pedacito de dulce de cajeta. Era una vida sencilla, pero yo no sabía que era pobre. Tenía todo lo que una niña necesita: comida en la mesa, una madre que me amaba y la libertad del monte y del río. Las cosas cambiaron cuando yo tenía 9 años. En una tarde de tormenta, tocaron a nuestra puerta. Era mi abuelo, Jerónimo, el padre de mi madre. Yo apenas lo conocía. Solo lo había visto 2 o 3 veces en mi vida. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada que me daba escalofríos. Llegó mojado por la lluvia, con un atadito de ropa y un semblante cerrado. «Dolores, necesito un lugar para quedarme», fue lo que dijo. Mi madre dudó en la puerta, el cuerpo tenso, como si quisiera cerrar la entrada, pero terminó dándole paso. «Es mi padre, Imelda», me explicó después en voz baja. «Uno no le da la espalda a la familia, aunque sea difícil». Al principio, mi abuelo hasta ayudaba en casa. Reparaba las tablas sueltas, pescaba para nuestro sustento, traía leña para la estufa. Pero pronto comencé a notar que algo no iba bien. Él miraba a mi madre de una manera extraña, como si siempre estuviera enojado con ella. Cuando creía que nadie estaba viendo, tomaba sus hierbas medicinales y las tiraba, diciendo después que los ratones se las habían comido. Por la noche, lo oía refunfuñando solo, diciendo cosas sin sentido. Mi madre comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más preocupada. A veces la sorprendía llorando escondida detrás de la casa. «No es nada, hija», decía, secándose las lágrimas rápidamente. «Solo estoy cansada». Pero yo sabía que era más que eso. Algo en nuestra casa había cambiado con la llegada de mi abuelo. La gente del pueblo comenzó a comentar. Doña Teresa, la curandera más antigua del pueblo, una vez sujetó el brazo de mi madre después de una limpia y le dijo: «Cuidado con ese hombre en tu casa, Dolores, tiene la sombra pesada». Mi madre solo movió la cabeza y me jaló para irnos. Los arranques de mi abuelo comenzaron sutiles. Primero eran solo refunfuños y groserías cuando lo contrariaban. Después pasó a romper cosas cuando se ponía nervioso. Un plato, una olla, una silla. Mi madre me mandaba a casa de Marisol cuando notaba que él estaba en esos días malos, como ella los llamaba. «Tu abuelo no es malo, Imelda», trataba de explicarme. «Está enfermo de la cabeza, no es culpa suya». Pero yo veía el miedo en sus ojos, el mismo miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. Un día, volviendo de la escuela, encontré a mi madre con el ojo morado. «Me golpeé con la esquina de la puerta, hija», fue su explicación. Pero esa misma noche escuché a mi abuelo gritándole: «Eres igual que tu madre, inútil. ¿Crees que no sé lo que haces cuando sales por ahí con tus hierbas?». En los meses siguientes, nuestra casa se volvió un lugar de silencios pesados y gritos repentinos. Yo comenzaba a entender que mi abuelo no era solo un hombre enfermo. Había algo más oscuro dentro de él, algo que parecía crecer cada día.
Y lo peor, ese algo estaba comenzando a volverse no solo contra mi madre, sino también contra mí. Cuando cumplí 12 años, la situación en casa ya era insoportable. Mi abuelo Jerónimo parecía tener 2 personas dentro de él. A veces estaba tranquilo, hasta me traía pequeños regalos de la plaza, un listón de colores para el cabello, una fruta diferente que nunca había probado. Pero era como si una nube negra pudiera descender sobre él en cualquier momento, sin aviso. Recuerdo un día específico, víspera de mi cumpleaños número 12. Mi madre había preparado un pan de elote con nuez, mi favorito. Ella rara vez cantaba, pero aquella tarde estaba tarareando bajito mientras batía la masa en el gran molcajete de barro. Yo estaba sentada en el petate de la cocina, descascarando las nueces, feliz con aquel momento raro de paz. «Mamá, ¿usted cree que habrá fiesta de la Virgen este año?», pregunté soñando con los bailes y hogueras de la fiesta que se celebraba en la plaza central de Orizaba. «Si Dios quiere, hija. Ya hablé con la Rosalina sobre hacerte un vestido bonito para el baile». Fue cuando la puerta se abrió de golpe. Mi abuelo entró en la cocina, los ojos rojos oliendo a mezcal. Su mirada fue directa al pan que mi madre preparaba. «¿Qué desperdicio es este, Dolores? Gastando los pocos centavos que tenemos en tonterías. Es el cumpleaños de la niña mañana, papá. No es un desperdicio celebrar la vida de mi hija». Él dio una risa seca, de esas que hacían que mi estómago se helara. «Tu hija, una boca más que alimentar. Igual que tú, no sirve para nada más que para dar problemas». Mi madre se volvió hacia mí, el rostro tenso, pero intentando sonreír. «Imelda, ve a casa de Marisol a buscar esas hojas de hierbabuena que te pedí. ¿Está bien?». Yo sabía lo que aquello significaba. Era su manera de mandarme a salir cuando sentía que mi abuelo estaba a punto de explotar. Salí rápidamente, pero no fui a casa de Marisol. Me quedé debajo de la ventana, escuchando. «Usted no habla así de mi hija, papá. Ella es una buena niña, estudiosa, va a ser alguien en la vida». ¿Alguien en la vida? Aquí en este pueblo olvidado, vives en un mundo de fantasía, Dolores, igualita a tu madre, llena de sueños tontos. Deje a mi madre fuera de esto. Usted ya la hizo sufrir demasiado en vida». El ruido fue rápido, como una bofetada. Después, el silencio. «La próxima vez que me hables así, no va a ser solo una bofetada. Y esa niña ya es hora de que aprenda cuál es el lugar de una mujer en esta casa». Corrí lejos con lágrimas en los ojos y me quedé horas escondida a la orilla del río. Cuando volví, mi madre estaba con la cara roja de un lado, pero había terminado el pan. Mi abuelo había salido. «¿Está todo bien, hija?», mintió, abrazándome fuerte. «Vamos a celebrar tu cumpleaños mañana, aunque seamos solo nosotras dos». Aquella noche, ella vino hasta mi petate y se sentó a mi lado. Su voz era diferente, baja y urgente. «Imelda, necesito que me prometas una cosa. Si algún día yo no estoy aquí, necesitas ser fuerte y necesitas salir de esta casa, ¿entiendes? Ve a buscar a doña Teresa. Ella sabrá qué hacer». «¿Por qué está diciendo eso, mamá? ¿Me va a dejar?». Mi corazón latía acelerado. «No, mi amor, nunca por elección mía. Pero a veces la vida toma rumbos que uno no espera». Ella acarició mi cabello y besó mi frente. «Solo prométeme que recordarás lo que te dije». «Lo prometo, mamá». Pero no entendí realmente lo que ella quería decir. No. En los meses siguientes, mi madre comenzó a esconder cosas por la casa. Una vez la sorprendí enterrando un pequeño saco de tela debajo de la tabla suelta del piso. «¿Qué es eso, mamá?». Ella se asustó, pero me sonrió triste. «Es un secreto nuestro, hija. Aquí hay un poco de dinero que guardé y la dirección de mi prima Lucía en Pátzcuaro, por si algún día lo necesitas. Pero es nuestro secreto, ¿eh? Tu abuelo no puede ni soñar con esto». Otra vez me enseñó a preparar un té específico. «Este es para calmar a personas agitadas», explicó, mostrándome la cantidad exacta de hojas. «Si alguien está muy nervioso, muy fuera de sí, este té ayuda a traer la paz». Yo estaba comenzando a entender que mi madre se estaba preparando para algo,
pero era demasiado joven para comprender completamente. El día que lo cambió todo, comenzó como cualquier otro. Era marzo, época de lluvias fuertes. El agua del río estaba alta, casi alcanzando el piso de nuestra casa. Volví de la escuela más temprano porque la maestra Josefina estaba enferma. Cuando me acerqué a casa, oí los gritos. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que soy tonto? Andas hablando de mí con esa vieja curandera, ¿no es así? Papá, por favor, cálmese. No me digas que me calme. Las vi a las dos cuchicheando después de misa. Están conspirando contra mí, ¿verdad? Queriendo internarme de nuevo en ese lugar. Me detuve en la puerta sin valor para entrar. Por la rendija vi a mi madre acorralada contra la pared de la cocina. Mi abuelo estaba de espaldas a mí, los puños cerrados. Nadie quiere internarlo, papá. Solo quiero que busque ayuda. Ese odio lo está consumiendo y está asustando a Imelda. Esa niña, tú le estás llenando la cabeza contra mí, igual que tu madre hacía contigo. No, papá, nadie está contra usted. Solo queremos... No logré oír el resto. Mi abuelo avanzó sobre ella, agarrando sus brazos. Mi madre intentó soltarse, y en el empujón que dio, él se tambaleó hacia atrás. Fue cuando ella corrió hacia la puerta, me vio y su rostro se transformó en puro terror. ¡Corre, Imelda, corre! Me quedé paralizada. Mi abuelo se recuperó rápidamente y fue tras ella. Mi madre intentó esquivarlo, pero él la agarró por el cabello. En la lucha que siguió, ella perdió el equilibrio cerca de la escalera interna que llevaba al sótano de la casa. Todo fue muy rápido. Un empujón, un grito y el sonido terrible de un cuerpo cayendo por los escalones de madera. Después, el silencio más aterrador que jamás he oído en mi vida. ¡Mamá!, grité, finalmente saliendo de mi estado de shock. Corrí hacia la escalera, pero mi abuelo me sujetó por el brazo con tanta fuerza que sentí mis huesos crujir. Ni lo pienses, niña. Me arrojó contra la pared y bajó las escaleras. Me quedé allí temblando, oyendo sus pasos pesados. Cuando volvió, su rostro estaba blanco como el papel. Ella se golpeó la cabeza. No se mueve más. Intenté correr hacia la escalera nuevamente, pero él me detuvo. Es demasiado tarde. Tenemos que llamar a alguien, a doña Teresa, al curandero, a alguien. Él agarró mis hombros, sus dedos clavándose en mi piel. Escucha bien, niña. Fue un accidente. Ella resbaló y cayó. Si dices cualquier cosa diferente, nadie te creerá. Dirán que estás mintiendo, que estás loca. ¿Entiendes? Yo lloraba tanto que apenas podía respirar. Él me sacudió violentamente. ¿Entiendes? Asentí aterrorizada. Aquella misma noche, bajo la lluvia fuerte, vi a mi abuelo cavando un hoyo en el patio detrás de la casa. El cuerpo de mi madre, envuelto en un petate viejo, fue colocado en la tumba improvisada. Observé todo escondida, sintiendo que una parte de mí estaba siendo enterrada junto con ella. Si alguien pregunta, me dijo más tarde, tu madre fue a visitar a parientes en la Ciudad de México. Cuando pregunten demasiado, diremos que decidió quedarse por allá. Y así comenzó mi verdadera pesadilla. Mi madre, mi protectora, mi luz, se había ido para siempre y yo estaba sola con el hombre que había acabado con ella. Los días después de la muerte de mi madre se arrastraban como sombras interminables. Una semana después de lo ocurrido, la maestra Josefina preguntó por qué mi madre no había venido a buscarme a la escuela como de costumbre. Fue a visitar a la familia en la Ciudad de México. Respondí mecánicamente, como mi abuelo me había instruido. Las palabras salieron de mi boca, pero mis ojos no podían mirarla. En casa, mi abuelo había cambiado. El hombre violento y explosivo dio lugar a alguien más calculador, más frío. Su voz rara vez se alteraba ahora, pero cada palabra que decía era como una navaja afilada. Comenzó a controlar cada aspecto de mi existencia. ¿Dónde crees que vas con esa ropa?, preguntaba cuando me arreglaba para ir a la escuela. ¿Quieres parecer una cualquiera? Ponte algo que cubra esas piernas como debe ser. Al principio, algunas personas de la comunidad vinieron a preguntar por mi madre.
Doña Teresa llegó a insistir, mirando desconfiada a mi abuelo. Qué extraño, Dolores, partir así, sin despedirse de nadie, sin llevarse sus cosas, sin llevar a la niña. Dolores siempre fue impredecible, respondió mi abuelo, su brazo pesado alrededor de mis hombros, apretando como una advertencia silenciosa. Dijo que necesitaba tiempo a solas, mandará por la niña cuando esté establecida. Doña Teresa me miró a los ojos, como si buscara la verdad allí. ¿Es eso cierto, hija? ¿Tu madre se fue y te dejó? Sentí el apretón en mi hombro aumentar. Sí, doña Teresa. Dijo que volverá pronto. La vieja curandera no pareció convencida, pero tampoco insistió. Antes de irse, sostuvo mis manos entre las suyas arrugadas y murmuró: Si necesitas cualquier cosa, mi puerta siempre está abierta para ti. Pero mi abuelo se aseguró de que yo nunca pudiera buscar ayuda. Dejé de ir a la escuela regularmente. No necesitas estudios para lavar ropa y cocinar, decía. Tu madre te llenó la cabeza con esas tonterías de libros. La mujer tiene que aprender a servir. Tuve que asumir todas las tareas domésticas. Me despertaba antes del amanecer para encender el fogón de leña, preparar el café, lavar la ropa en el río. Mis manos, antes pequeñas y suaves, pronto se volvieron ásperas y agrietadas. Por la noche caía exhausta en mi petate, llorando silenciosamente por mi madre. Lo peor eran las palabras. Mi abuelo tenía un talento cruel para humillar, para hacerme sentir menos que nada. Mírate nada más. Ni para hacer un atole decente sirves. Tu madre era inútil y tú saliste igual. ¿Crees que alguien va a querer a una chamaca ignorante como tú? Agradece que te doy un techo y comida. La mujer solo sirve para dos cosas en esta vida: obedecer y servir. Y tú no haces ni una cosa ni la otra bien. Cada día sentía que una parte de mí moría. La Imelda alegre, que jugaba en el río, que soñaba con ser maestra como Josefina, que conocía las plantas medicinales. Esa niña fue desapareciendo, sustituida por una sombra asustada que vivía en constante estado de alerta. A veces, cuando pasaba cerca del lugar donde sabía que mi madre estaba enterrada, sentía un apretón tan grande en el pecho que necesitaba sujetarme para no desplomarme allí mismo. Comencé a susurrarle en las noches en que mi abuelo salía a beber: Mamá, sé que me estás escuchando. No olvidé lo que me pediste. Voy a ser fuerte. Voy a encontrar una manera de salir de aquí. Pero los meses pasaron y seguía atrapada en aquella casa de pesadillas. El silencio de la comunidad me dolía casi tanto como las palabras de mi abuelo. Todos parecían haber aceptado la historia del viaje de mi madre. Nadie cuestionaba los moretones en mis brazos cuando iba al mercado, o el hecho de que casi no aparecía más en la iglesia o en las fiestas del pueblo. Una tarde, casi un año después de la muerte de mi madre, estaba lavando ropa en el río cuando Marisol apareció. No nos veíamos desde hacía meses. Imelda, ¿eres tú? Casi no te reconocí. Intenté sonreír, pero mi cara parecía haber olvidado cómo hacerlo. Hola, Marisol. Ella se acercó vacilante. ¿Qué te pasó? ¿Estás tan flaca, tan diferente? Estoy bien, respondí automáticamente, solo ocupada cuidando la casa. ¿Y tu madre todavía no ha vuelto de la Ciudad de México? Moví la cabeza, incapaz de repetir la mentira una vez más. Imelda, hay algo mal, ¿verdad? Puedes contarme. Somos amigas desde pequeñas. Por un momento, casi cedí, casi dejé que la verdad escapara, pero entonces vi la sombra de mi abuelo acercándose por el sendero. Tengo que irme, murmuré, recogiendo rápidamente la ropa mojada. Marisol sujetó mi brazo. Espera, eso en tu cuello, ¿son marcas de dedos? Me jalé el cabello para cubrir las marcas dejadas por la mano de mi abuelo la noche anterior, cuando había dejado caer un plato durante la cena. No es nada, necesito irme. Imelda, me llamó mientras me alejaba. Si necesitas ayuda, mi familia. Pero yo ya estaba lejos, cargando el peso de la ropa mojada y de mi terrible secreto. Aquella noche, mi abuelo volvió a casa borracho. Esto se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Arrojó sobre la mesa un pequeño paquete.
Te compré un vestido. Mañana es la fiesta de la cosecha. Vamos a aparecer. Miré el paquete sin entender. Hacía tanto tiempo que no participábamos en eventos de la comunidad. ¿Por qué? Su mirada se endureció. Porque están hablando, comentando que nadie te ve más, que tu madre nunca manda noticias. Tenemos que mostrar que todo está bien. El vestido era azul claro, bonito, pero me hacía sentir incómoda. Era demasiado ajustado, demasiado adulto para mis 13 años. No puedo usar esto, abuelo. No es adecuado para mi edad. Él golpeó la mesa con fuerza. Vas a usar lo que yo ordene. ¿Crees que gasté dinero en vano? Vas a ponerte esto y vas a sonreír en la fiesta, ¿entiendes? Vas a decirles a todos que tu madre está bien en la Ciudad de México, que hablas con ella siempre. Aquella noche, acostada en mi petate, sentí algo despertar dentro de mí. No era solo tristeza o miedo, era rabia. Una rabia profunda que comenzaba a arder, a darme fuerzas que no sabía que tenía. En la fiesta de la cosecha, usé el vestido azul. Sonreí cuando necesitaba sonreír. Repetí la mentira sobre mi madre cuando me preguntaban. Vi las miradas de los hombres mayores siguiéndome y la forma en que mi abuelo parecía satisfecho con eso. ¿Ves? Todos te están mirando, susurró, su mano pesada en mi espalda. Pronto te conseguiré un marido, alguien que pague bien y te lleve de aquí. Ya estás en edad. Fue en ese momento que decidí. No importaba cómo. Encontraría una manera de hacer justicia por mi madre y después huiría a Pátzcuaro con Lucía, como mi madre había planeado. Noche tras noche, comencé a planear. Recordé el dinero y la dirección que mi madre había escondido bajo la tabla suelta. Una tarde en que mi abuelo salió a pescar, verifiqué si todavía estaba allí. El pequeño saco de tela continuaba intacto. Dentro, algunos billetes y un papel con el nombre Lucía Hernández, calle de las Camelias, cerca del mercado municipal, Pátzcuaro. También recordé el té que mi madre me había enseñado a hacer para calmar a personas agitadas. Comencé a recoger las hierbas necesarias, escondiéndolas en un rincón del techo, donde sabía que mi abuelo nunca miraría. Por la noche, cuando él dormía, salía silenciosamente al patio y me sentaba cerca del lugar donde mi madre estaba enterrada. «Dame fuerza, mamá», susurraba. «Muéstrame el camino». Fue en una de esas noches que tuve la idea, una idea terrible y perfecta al mismo tiempo. Mi abuelo había quitado a mi madre de mí. La había enterrado como si no fuera nada, sin un funeral, sin respeto, sin dignidad. Era eso lo que necesitaba corregir. Pero para eso necesitaría mucho coraje y tendría que esperar el momento adecuado. El día que lo cambió todo comenzó como tantos otros. Desperté antes del amanecer, encendí el fogón de leña, preparé el atole de avena que mi abuelo exigía todas las mañanas. La rutina era siempre la misma, pero algo dentro de mí estaba diferente. Durante la noche había soñado con mi madre. En el sueño ella estaba vestida de blanco, de pie en el patio, señalando el lugar donde estaba enterrada. Sus labios se movían, pero yo no podía oír sus palabras. Desperté con lágrimas en la cara y una certeza en el corazón. No aguantaría mucho más tiempo en aquella casa. Aquella mañana, mi abuelo estaba más irritable que lo normal. Se quejó del atole, dijo que estaba muy aguado. Tiró el tazón al suelo y ordenó que limpiara el desastre. «Inútil como tu madre», murmuró mientras yo recogía los pedazos de cerámica. «Ni para hacer un atole decente. Debí haberte mandado con ella». Mantuve la cabeza baja, las manos temblando. Fue entonces cuando ocurrió. Mi abuelo se inclinó sobre mí y dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Esa tonta de tu madre realmente creyó que iba a denunciarme, que iba a huir contigo como si pudiera escapar de mí. Me quedé helada. Él nunca había admitido tan claramente lo que había hecho. Continué limpiando con miedo de que notara mi reacción. Ella suplicó, ¿sabes? Allá abajo en la escalera, con la cabeza sangrando. «Por favor, papá, déjame ver a mi hija una última vez». Pero yo solo me quedé mirando hasta que dejó de moverse.
Algo dentro de mí se quebró en ese momento. La última esperanza infantil que guardaba de que tal vez hubiera sido realmente un accidente desapareció. Él la había matado deliberadamente y ahora se estaba jactando de ello. «Mírame cuando te estoy hablando», gritó, agarrando mi barbilla y forzando mi cara hacia arriba. Sus ojos estaban inyectados, el aliento fétido de mezcal incluso a esa hora de la mañana. «Eres igualita a ella, la misma mirada. A veces pienso en hacerte lo mismo que le hice a ella». No sé de dónde vino el valor, pero respondí, «¿Por qué no lo hace entonces?». Él pareció sorprendido por mi desafío, después se rió. Una risa fría que me causó escalofríos. «Porque todavía puedes ser útil. Don Claudio del almacén me ha estado preguntando por ti. Ofreció 2 parcelas de tierra a cambio de tu mano. Es viejo, pero tiene propiedades y necesita una mujer joven para cuidarlo». «Tengo 13 años», susurré horrorizada. «Edad suficiente. A tu edad, tu madre ya estaba prometida. Mañana cerraremos el trato. Arregla tus cosas, vas a vivir en su casa después de la fiesta de la Virgen». Cuando él salió, me quedé sentada en el suelo de la cocina, entre los pedazos del tazón y el atole derramado. No era solo mi presente lo que estaba siendo destruido, era mi futuro. Casada a la fuerza con un hombre viejo, 3 veces mi edad, que me miraba con ojos voraces cuando íbamos al almacén. Un destino tal vez peor que la muerte. Aquella tarde, mientras lavaba ropa en el río, tomé mi decisión. El plan que venía formulando durante meses sería ejecutado esa misma noche. No podía esperar más. Volví a la casa determinada. Preparé la cena con especial cuidado, incluyendo en la comida de mi abuelo las hierbas que mi madre me había enseñado a usar para calmar a personas agitadas, decía ella. Pero yo sabía que en la dosis correcta haría mucho más que eso. Lo dejaría desorientado, confuso, casi incapaz de reaccionar. Durante la cena observé mientras él comía, inconsciente de lo que había hecho. En poco tiempo, noté sus ojos volviéndose pesados, su habla más arrastrada. «¿Qué? ¿Qué le pusiste a esta comida?», preguntó, la voz pastosa. «Solo condimentos nuevos, abuelo. ¿No le gustan?». Él intentó levantarse, pero sus piernas parecían no obedecer. Se tambaleó y necesitó apoyarse en la mesa. «¿Tú? ¿Qué hiciste?». «Nada, abuelo. Debe estar cansado. ¿Por qué no va a acostarse un poco?». Él me miró con sospecha, pero estaba demasiado débil para discutir. Se arrastró hasta su hamaca y cayó en un sueño pesado casi inmediatamente. Esperé hasta estar segura de que no despertaría tan pronto. La noche estaba silenciosa. Solo se oía el croar de las ranas y el ocasional ulular de un tecolote. La luna llena iluminaba el patio cuando salí con la pala que mi abuelo guardaba en el depósito. El lugar donde mi madre estaba enterrada quedaba detrás de la casa, cerca de un viejo mango. Comencé a cavar, las lágrimas corriendo por mi cara mientras removía la tierra. Cavé por casi 1 hora, mis brazos doliendo, mis manos formando ampollas que pronto reventaron y sangraron. Pero no paré. Finalmente, la pala golpeó algo más blando que tierra. Con cuidado, removí algunos puñados más de suelo hasta encontrar el petate en que mi abuelo había envuelto el cuerpo de mi madre. El olor era terrible, y por un momento pensé que no podría continuar, pero la imagen de mi madre en el sueño me dio fuerzas. «Estoy aquí, mamá», susurré. «Vine a buscarte». Con dificultad, saqué el cuerpo envuelto en el petate fuera de la fosa. Era más ligero de lo que esperaba. Casi 1 año en la tierra se había llevado mucho de ella. Con todo el cuidado que pude, llevé a mi madre dentro de la casa. Lloraba en silencio, pidiendo perdón por no haber hecho esto antes, por no haber podido salvarla. Coloqué el cuerpo en el sofá de la sala, el mismo lugar donde mi madre solía sentarse para trenzar mi cabello o enseñarme sobre las plantas. Arreglé el petate lo mejor que pude, como si estuviera acomodando sábanas alrededor de ella. Ahora él va a tener que enfrentar lo que hizo mamá. No va a esconderte más como si no fueras nada. Me senté al lado del cuerpo, sosteniendo lo que quedaba de la mano de mi madre, y esperé. Esperé mientras las horas pasaban lentamente.
Esperé mientras los primeros rayos de sol comenzaban a entrar por las rendijas de la ventana. Esperé, sabiendo que mi abuelo pronto despertaría y tendría que confrontar su crimen. Oí un sonido viniendo del cuarto. Él estaba despertando. Respiré hondo, fortaleciéndome para lo que vendría a continuación. Tomé la pala y la escondí al lado del sofá, donde podría alcanzarla rápidamente. Mi abuelo apareció en la puerta de la sala, todavía aturdido por el efecto de las hierbas. Se frotó los ojos como si no creyera lo que estaba viendo. Cuando finalmente comprendió, su rostro se contorsionó en una expresión de horror puro. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, gritó, la voz ronca. ¿Estás loca? No, solo estoy haciendo lo que es correcto. Mamá merecía más que un hoyo en el patio. Usted no va a fingir más que ella nunca existió. Él avanzó hacia mí tropezando. Desgraciada, vas a ponerla de vuelta ahora mismo. Es mi madre, grité, todo el dolor y la rabia de los últimos meses explotando dentro de mí. Usted la mató, lo confesó esta mañana, y ahora quiere venderme a don Claudio como si yo fuera mercancía. Él dudó por un momento, sorprendido por mi osadía. Después su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Voy a enseñarte a respetarme de una vez por todas. Cuando él avanzó, tomé la pala. No planeaba usarla, solo quería asustarlo, ganar tiempo para huir. Pero cuando se lanzó sobre mí, levanté la pala instintivamente. El metal golpeó el lado de su cabeza con un sonido horrible. Mi abuelo se tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados de sorpresa. La sangre comenzó a correr por su cara. Intentó afirmarse, pero tropezó en la esquina de la escalera, la misma escalera donde mi madre había caído. Todo ocurrió muy rápido. El sonido del cuerpo golpeando los escalones, el grito que se interrumpió abruptamente. Después el silencio. Me quedé paralizada, la pala todavía en mis manos. Cuando finalmente logré moverme, bajé la escalera temblando. Mi abuelo estaba caído en la base de los escalones, en una posición extraña, el cuello girado en un ángulo imposible. Sus ojos abiertos miraban a la nada. Subí de vuelta a la sala y me desplomé en el suelo al lado del sofá donde había colocado a mi madre. Se acabó, mamá, susurré entre sollozos. Él no va a lastimar a nadie más. Pasé el resto de aquel día en un estado de shock, moviéndome por la casa como un fantasma. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no podía pensar claramente. La noche cayó y yo seguía sentada al lado de mi madre, incapaz de dormir, incapaz de planear. Fue solo a la mañana siguiente que la realidad comenzó a asentarse. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ir a Pátzcuaro, encontrar a Lucía. Pero antes necesitaba asegurarme de que nadie descubriera lo que había ocurrido. Con manos temblorosas, tomé el pequeño saco de tela de debajo de la tabla suelta. El dinero no era mucho, pero tendría que bastar. Puse en un atado algunas ropas, la dirección de Lucía y los pocos recuerdos que tenía de mi madre. Un peine de madera, un pañuelo bordado, un pequeño retrato amarillento. Después, con el corazón pesado, volví a enterrar a mi madre en el patio, esta vez con más cuidado, más respeto. Planté flores silvestres sobre el lugar. Descansa en paz ahora, mamá. Él pagó por lo que hizo. El cuerpo de mi abuelo lo arrastré hasta el hoyo que él mismo había cavado casi un año antes. No sentí pena, no sentí remordimiento, solo un vacío inmenso dentro de mí. Aquella misma tarde, cerré la casa y salí sin mirar atrás. En el puerto, compré pasaje en el primer autobús que iba hacia el sur. Cuando alguien preguntó por qué una niña tan joven viajaba sola, respondí con la historia que había ensayado. Voy a encontrar a mi madre en la Ciudad de México. Está enferma y mandó a buscarme. El autobús partió al atardecer. De pie en la ventana trasera, vi el pueblo alejarse, las luces de las casas reflejándose en el río como estrellas caídas. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por estar dejando atrás aquel lugar de dolor, miedo por lo que encontraría por delante. Pero en medio de esos sentimientos confusos había también una certeza. Mi madre había sido vengada
y ahora yo tenía la oportunidad de empezar de nuevo. El viaje fue largo y cansado. El autobús paraba en varios pueblos a lo largo del camino, cargando y descargando pasajeros y mercancías. Yo me mantenía quieta en un rincón, evitando miradas y preguntas. Para todos, era solo una niña yendo a encontrar a su madre en la Ciudad de México. En el tercer día de viaje, el autobús paró en Morelia para una parada más larga. Fue cuando tomé mi decisión. En vez de seguir para la Ciudad de México, donde no conocía a nadie, decidí intentar encontrar a la prima de mi madre en Pátzcuaro. Algo me decía que sería más seguro, que era lo que mi madre realmente quería. Me bajé en Morelia y esperé 2 días por otro autobús que fuera a Pátzcuaro. Dormía en la pequeña terminal, escondida entre sacos de maíz y cajas de fruta. Mi dinero era poco y lo guardaba como un tesoro para el pasaje y para los primeros días en la nueva ciudad. En una mañana de niebla sobre el lago, finalmente llegué a Pátzcuaro. La ciudad era mayor que Orizaba, con más movimiento, más gente. Me sentí pequeña y perdida entre las calles desconocidas. Con el papel arrugado en la mano, pregunté a varias personas dónde quedaba la calle de las Camelias, cerca del mercado municipal. Después de algunas horas de búsqueda, encontré la calle. Era un callejón estrecho, con casas sencillas a ambos lados. Mi corazón latía acelerado mientras miraba cada puerta, cada ventana, buscando alguna señal de la prima de mi madre. Fue una señora anciana barriendo frente a su casa quien finalmente me ayudó. ¿Lucía Hernández? Claro que la conozco. Es aquella casa azul al final de la calle. Caminé hasta allí, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo explicaría quién era yo, lo que había ocurrido? A cada paso, sentía el peso de mi historia volviéndose más pesado. La casa azul tenía macetas de helechos colgando en el portal y un pequeño jardín al frente. Toqué a la puerta, el corazón casi saliéndose por la boca. Una mujer de mediana edad atendió, el cabello recogido en un chongo idéntico al que mi madre solía usar. El parecido me golpeó como un puñetazo, y por un momento me quedé sin palabras. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Usted es Lucía Hernández? Ella me miró con curiosidad. Sí, soy yo. Yo soy Imelda, hija de Dolores. Su rostro se transformó. Primero sorpresa, después una mezcla de alegría y confusión. Imelda, la hija de Dolores, Dios mío, pero ¿qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde está tu madre? Fue cuando me derrumbé. Las lágrimas que había contenido durante todo el viaje vinieron de una sola vez. Lucía me jaló hacia adentro, abrazándome fuerte mientras yo sollozaba en su hombro. Calma, mi niña, calma. Estás a salvo ahora. Poco a poco, entre sollozos, le conté una versión de la verdad. Que mi madre había muerto en un accidente, que mi abuelo se había vuelto violento, que yo había huido porque él quería casarme a la fuerza con un hombre viejo. No mencioné el cuerpo desenterrado, ni la pala, ni la caída en la escalera. Algunas verdades eran demasiado pesadas para compartir, incluso con alguien tan acogedor como Lucía. Ella escuchó todo en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, mi niña, cuánto sufrimiento para alguien tan joven. Sujetó mis manos entre las suyas, exactamente como doña Teresa hacía. Tu madre y yo éramos como hermanas en la infancia. Crecimos juntas allá en Puebla antes de que ella se casara y se fuera a Orizaba. Siempre nos escribíamos. En la última carta que recibí, mencionó que estaba preocupada por su padre viviendo en la casa de ustedes. Dijo que si algo ocurría, yo debería cuidar de ti. Aquello me sorprendió. Entonces, mi madre realmente tenía un plan para protegerme, incluso antes de que las cosas empeoraran. ¿Usted va a mandarme de vuelta? Lucía acarició mi rostro con cariño. Claro que no, hija. Te vas a quedar aquí conmigo. Esta es tu casa ahora. Fue así como comenzó mi nueva vida en Pátzcuaro. Lucía era viuda y vivía sola desde que su único hijo, Javier, se había mudado a Guadalajara para trabajar. Ella se ganaba la vida como costurera, haciendo vestidos de fiesta y arreglos para las familias de la ciudad.
En los primeros meses, viví con miedo constante de que alguien de Orizaba apareciera, que descubrieran lo que había ocurrido, que me llevaran de vuelta. Me despertaba en la noche gritando, soñando con la escalera, con el cuerpo de mi madre, con la mirada vacía de mi abuelo. Lucía siempre estaba allí, calmándome, sosteniendo mi mano hasta que volviera a dormir. El pasado no puede alcanzarte aquí, me decía. Estás protegida, mi niña. Con el tiempo, ella me ayudó a crear una nueva historia para mí misma. Para los vecinos y conocidos, yo era sobrina de ella, venida del interior después de perder a mis padres en una inundación. Nadie lo cuestionaba. Tragedias así eran comunes en la región. Necesitamos regularizar tu situación, me dijo Lucía un día, algunos meses después de mi llegada. Necesitas documentos, necesitas volver a la escuela. Fue cuando conocí a don Ramón, un empleado del registro civil que era cliente antiguo de Lucía. Ella le contó una versión modificada de mi historia, que yo había perdido todo en una inundación, incluso mis documentos. Con su ayuda, conseguí una nueva acta de nacimiento. En ella era Imelda Hernández, sobrina nieta de Lucía. Fue como si la niña asustada de Orizaba finalmente hubiera desaparecido, dando lugar a una nueva persona. Al principio, fue difícil adaptarme a la escuela en Pátzcuaro. Yo era mayor que los otros alumnos de mi grado, ya que había perdido casi 2 años de estudios. Pero la maestra Carmen, una señora paciente de anteojos gruesos, me dio atención especial, ayudándome a recuperar el tiempo perdido. «Tienes un brillo en los ojos, niña», me dijo cierto día. «Un brillo de quien llegará lejos». Era extraño oír palabras de aliento después de tanto tiempo siendo humillada por mi abuelo. Al principio, no las creía, pero Lucía y la maestra Carmen insistían tanto que poco a poco comencé a pensar que tal vez ellas tenían razón. A los 15 años ya me había convertido en una de las mejores alumnas de la escuela. Descubrí que adoraba estudiar, especialmente literatura y ciencias. En las horas libres ayudaba a Lucía en la costura, aprendiendo a hacer dobladillos, pegar botones, ajustar vestidos. Fue también a los 15 años que conocí a Armando, sobrino de una cliente de Lucía. Él tenía 17 años y trabajaba en el mercado de pescado con su padre. Era un muchacho callado, de pocas palabras, pero ojos amables. Nos encontrábamos a escondidas a veces para conversar en la plaza o caminar por la orilla del lago. Lucía se dio cuenta enseguida. «Ese muchacho es un buen chico», me dijo. «Pero ve con calma, Imelda. Todavía tienes mucho por delante». Y ella tenía razón. Mi prioridad era estudiar, construir una vida diferente de aquella que había dejado atrás en Orizaba. Armando entendía eso y lo respetaba. Nuestro noviazgo era inocente, hecho de conversaciones, sueños compartidos y de vez en cuando un beso tímido cuando nadie estaba mirando. La vida seguía a un ritmo tranquilo y seguro, tan diferente de la tensión constante que yo vivía antes. Pero en el fondo de mi corazón, el peso de lo que había ocurrido todavía estaba allí. A veces, cuando estaba sola, la culpa me consumía. No por la muerte de mi abuelo, por más que intentara, no lograba sentir remordimiento por eso, sino por haber dejado a mi madre enterrada en aquel patio, lejos de mí. Cuando cumplí 18 años, tomé una decisión. Conté toda la verdad a Lucía, todo realmente. Sobre cómo mi abuelo había matado a mi madre, sobre cómo yo lo había confrontado, sobre la pala, la caída en la escalera, la huida. Ella escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos con fuerza. «No tuviste elección, hija», dijo cuando terminé. «Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir. Tu madre entendería. Pero la dejé allí, enterrada en aquel patio». «Tu madre no está en aquel patio», dijo Lucía con firmeza. «Su cuerpo puede estar allí, pero ella está aquí». Señaló mi corazón. «Y aquí», señaló mi cabeza. «En tus gestos, en tu sonrisa, que es igual a la de ella, en tu fuerza. Dolores vive en ti». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Aquella noche, por primera vez en muchos años, no tuve pesadillas. A los 20 años,
me casé con Armando. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia de Pátzcuaro, con Lucía llevándome al altar. Comenzamos nuestra vida juntos en una pequeña casa de madera que él mismo construyó cerca del mercado. Él seguía trabajando con su padre en el comercio de pescado y yo daba clases particulares a niños con dificultades en la escuela, usando lo que había aprendido con la maestra Carmen. Un año después nació nuestro primer hijo, Augusto. Cuando lo puse en mis brazos por primera vez, sentí que un ciclo se completaba. Allí estaba una nueva vida, un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. Lucía fue fundamental en esa fase, ya anciana, pero todavía llena de energía. Venía todos los días a ayudarme con el bebé, a enseñarme recetas, a contar historias sobre mi madre que yo no conocía. ¿Sabías que tu madre, cuando tenía tu edad, quería ser enfermera? Tenía talento con las hierbas medicinales desde pequeña. Si la vida hubiera sido diferente, tal vez habría realizado ese sueño. Esas historias me conectaban con mi madre de una forma que no imaginaba posible. Era como si, a través de las palabras de Lucía, pudiera conocer a la mujer que mi madre era antes de todo, antes de mi padre, antes de mi abuelo, antes de la tragedia. Poco a poco, la vida fue ganando una dulzura que nunca pensé que experimentaría. Tuvimos más 2 hijos, Luisa y Sebastián. Armando prosperó en el negocio del pescado, eventualmente abriendo su propio puesto en el mercado. Compré una máquina de coser y comencé a hacer ropa para niños usando las técnicas que Lucía me había enseñado. Cuando Lucía falleció, a los 86 años, sentí como si perdiera a mi madre una segunda vez. Pero diferente de la primera pérdida, esta fue rodeada de amor, de despedidas, de gratitud. En el velorio, una señora anciana se acercó a mí. «Tú debes ser Imelda», dijo. «Lucía hablaba mucho de ti, decía que eras la hija que nunca tuvo». «Y ella fue la madre que el destino me dio cuando perdí la mía», respondí, las lágrimas corriendo. La vida continuó. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Armando y yo envejecimos juntos, viendo a nuestra familia aumentar y prosperar. Nunca más volví a Orizaba, ni procuré saber qué había pasado con la casa donde crecí. Algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas, pero a veces, cuando estoy sola mirando el lago pasar, pienso en la niña que fui, en el camino que recorrí. Pienso en mi madre, Dolores, y espero que, donde quiera que esté, pueda ver a la mujer en que me convertí, una mujer que sobrevivió, que reconstruyó su vida pedazo a pedazo, que encontró amor y paz después de tanto dolor. Y si hay una cosa que aprendí en este largo viaje, es que la venganza no trae paz. Lo que trae paz es el perdón, no del otro, sino de uno mismo. Perdonarse por no haber podido cambiar el pasado, por haber hecho lo que fue necesario para sobrevivir y, sobre todo, permitirse ser feliz, incluso llevando cicatrices. Pátzcuaro se volvió mi hogar, mi puerto seguro. Fue aquí donde encontré una nueva familia, donde eché raíces, donde planté mi futuro. Y es aquí donde pretendo quedarme, viendo a mis nietos crecer, contando historias del pasado, no las dolorosas, sino aquellas que vale la pena recordar. Hoy, a los 73 años, vivo una vida tranquila aquí en Pátzcuaro, mi ciudad por adopción y corazón. Mi casa de madera, en la calle que baja hacia el lago, tiene un portal amplio, donde paso la mayor parte de mis días, tejiendo rebozos coloridos y observando el movimiento de las aguas. Armando partió hace 5 años, un infarto mientras dormía, sin sufrimiento. 50 años juntos, una vida entera compartida. Siento su falta todos los días, especialmente al atardecer, cuando él solía sentarse a mi lado para ver el sol poniente teñir el lago de rojo y dorado. Pero no me permito hundirme en la tristeza. Como decía mi madre a través de las historias de Lucía, la vida es como el río, sigue siempre adelante, incluso después de los rápidos. Mis 3 hijos son mi orgullo y alegría. Augusto se volvió maestro, da clases de matemáticas en la escuela secundaria. Luisa siguió mis pasos y trabaja con costura. Tiene un pequeño taller en el centro de la ciudad donde hace vestidos de novia.
Sebastián, el menor, fue el único que salió de Pátzcuaro. Vive en Guadalajara, donde trabaja como enfermero. Fue él quien realizó el sueño que mi madre no pudo. ¿Y mis nietecitos? Ah, esos son la luz de mis días. Tengo 6 nietos, pero 3 de ellos viven aquí cerca. Marina y Carlos, hijos de Augusto, y Eduarda, hija de Luisa. Ellos vienen a visitarme casi todos los días después de la escuela. Se sientan aquí en el portal conmigo. Me ayudan a separar los hilos coloridos para los rebozos, piden historias del tiempo antiguo. Les cuento historias sobre el bosque, sobre los nahuales del lago, sobre las fiestas de la Virgen de antaño. Les enseño recetas de pozole y de dulce de cajeta. Les muestro cómo identificar las hierbas que curan dolor de estómago, fiebre, insomnio, conocimientos que heredé de mi madre y que mantengo vivos a través de ellos. Pero hay historias que no cuento. El pasado doloroso quedó atrás, enterrado como debía estar. Mis hijos saben versiones suavizadas de la verdad, que perdí a mi madre muy temprano, que vine a Pátzcuaro huyendo de un abuelo violento. No saben los detalles más sombríos y no hay razón para que los sepan. Algunas cicatrices son solo nuestras para cargarlas en silencio. Mi rutina es sencilla y me trae felicidad. Me despierto con los pájaros alrededor de las 5 de la mañana. Preparo mi café fuerte y dulcecito, como aprendí con Lucía. Cuido mis plantas. Tengo un jardín pequeño en el fondo de la casa, donde cultivo hierbas medicinales y flores. A veces, cuando las articulaciones no duelen mucho, voy hasta el mercado a comprar pescado fresco y a intercambiar charlas con los vendedores, muchos de ellos hijos y nietos de los amigos que hice a lo largo de la vida en Pátzcuaro. Las tardes son para tejer rebozos. Aprendí este arte con doña Natividad, una señora que vivía en la casa de al lado cuando me mudé aquí con Armando. Al principio era solo un pasatiempo, algo para ocupar las manos mientras los niños crecían. Con el tiempo se volvió mi pasión y una pequeña fuente de ingresos. Mis rebozos son conocidos en la ciudad por la calidad y por los colores vibrantes. Vendo algunos en el tianguis de artesanías los domingos, otros los regalo a quien los necesita. El tejer tiene algo de meditativo, de curativo. Cada nudo que ato en el telar es como atar un recuerdo, un sentimiento, un pedazo de mi historia. Los colores que elijo hablan de mi estado de ánimo. Azules y verdes cuando estoy en paz, rojos y naranjas cuando siento nostalgias, morados y amarillos cuando la melancolía me visita. Los domingos voy a misa en la iglesia parroquial. No soy de las más religiosas, pero me gusta el ritual, la comunidad, el sentimiento de pertenecer. Después de la misa, mis hijos y nietos vienen a comer aquí a casa. Preparo el pescado asado en hoja de plátano, arroz con elote, ensalada de nopales, comidas sencillas que hacen que la mesa se alegre. Viendo a todos reunidos, conversando, riendo, discutiendo sobre política o fútbol, siento una gratitud inmensa por la vida que construí. A veces, cuando estoy sola, tomo el viejo peine de madera que era de mi madre, una de las pocas cosas que traje de Orizaba. Lo miro y siento que de alguna forma ella estaría orgullosa de ver que sobreviví, que no dejé que el odio y el dolor definieran quién soy, que logré crear una familia basada en el amor y el respeto, tan diferente de aquella en la que crecí. No voy a decir que no tengo momentos difíciles. Hay noches en que las pesadillas todavía vuelven. Noches en que despierto asustada, oyendo el sonido de un cuerpo cayendo por la escalera. En esos momentos, me levanto. Preparo un té de manzanilla con toronjil. No aquel té que le di a mi abuelo aquella noche fatídica, sino uno que calma de verdad, sin segundas intenciones. Y voy al portal. Miro el lago, las estrellas y respiro profundamente hasta que la angustia pasa. Con la edad, aprendí que cargar culpa no sirve para nada. Hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para tener la oportunidad de una vida mejor. Si eso me hace una mala persona a los ojos de algunos, que así sea. Solo sé que aquella niña asustada de 13 años no tenía muchas opciones, y mirando hacia atrás, al camino que recorrí, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Tengo planes sencillos para el futuro.
Quiero ver a mis nietos crecer, graduarse, construir sus propias vidas. Quiero seguir tejiendo mis rebozos mientras las manos me lo permitan. Quiero sentarme en mi portal todas las tardes y ver el lago pasar, llevando historias de otras vidas, de otros viajes. Y cuando llegue mi hora de partir, quiero irme en paz, sabiendo que dejé más amor que dolor en este mundo, que transformé una historia que comenzó con tragedia en una historia de superación y renovación, que honré la memoria de mi madre, no a través de la venganza, sino a través de la vida digna y amorosa que construí. Pátzcuaro me acogió cuando más lo necesitaba. Me dio un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y yo correspondí con raíces profundas, con una familia que se extiende por la ciudad, como las ramas de un gran árbol. Este es mi hogar, mi lugar de paz. Aquí en esta ciudad, a orillas del lago, la niña asustada de Orizaba finalmente encontró su puerto seguro. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, escuchando esta historia de dolor y superación, quiero dejarles algunas palabras que llevo en el corazón. Si están pasando por momentos oscuros, por situaciones que parecen no tener salida, sepan que siempre hay un mañana. Siempre hay un autobús que puede llevarlos lejos de las tormentas. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando huí de Orizaba a los 13 años, era apenas una niña asustada, sin nada más que algunas monedas y mucho miedo. Pero dentro de mí había una determinación mayor que el terror, una voluntad de vivir que superaba todos los dolores. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Miro mis manos hoy, arrugadas y callosas por el tiempo, y veo en ellas la historia de una vida entera. Manos que conocieron la violencia, pero que eligieron crear, nutrir, acariciar. Manos que aprendieron que construir es siempre más poderoso que destruir. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más sombríos, cuando parecía que no había esperanza, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esa luz todos la tenemos. A veces parece débil, casi invisible, pero siempre está ahí, esperando que la alimentemos. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Mi abuelo podía controlar mi cuerpo, mis movimientos, pero mis pensamientos, mis sueños, mi esencia, esos eran solo míos. Nadie puede quitarte tu dignidad si tú no lo permites. Recuerden eso. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Hay dentro de cada uno de nosotros una reserva de fuerza que solo descubrimos en los momentos más difíciles. Una resistencia que nos sorprende, que nos hace seguir adelante cuando todo parece perdido. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Llevo las cicatrices de mi historia, pero ellas no me definen. Aprendí a vivir, no a pesar de ellas, sino con ellas. Son parte de quien soy. Testigos del viaje que recorrí. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, vengativa, cerrada al amor, pero elegí otro camino. Elegí construir una vida basada en el afecto, en la generosidad, en la gratitud por lo que tengo, no en la rabia por lo que perdí. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. La vida nos va a derribar. Eso es seguro. Lo importante es cómo reaccionamos a las caídas. Si nos quedamos en el suelo, lamentándonos, o si nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Si conocen a alguien que está viviendo situaciones de abuso o violencia, extiendan su mano. A veces, todo lo que una persona en esa situación necesita es saber que no está sola, que hay alguien dispuesto a ayudar, a escuchar sin juzgar. Un gesto de solidaridad puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Busquen ayuda en las autoridades y organizaciones de protección de su ciudad o país.
En cualquier lugar del mundo existen personas comprometidas en proteger a los más vulnerables. No tengan miedo de pedir ayuda. Eso no es debilidad, es un acto de valentía. Observen las señales. Las personas que viven en situación de abuso muchas veces se aíslan, cambian de comportamiento, presentan marcas inexplicables en el cuerpo, viven en constante estado de alerta. Si notan estas señales en alguien cercano, no se queden en silencio. Su interés puede salvar una vida. Recuerden que en cualquier cultura, en cualquier país, el respeto a la dignidad humana es un valor universal. Nadie tiene el derecho de herir, humillar o someter a otra persona. Todos merecemos vivir sin miedo, sin violencia, sin opresión. Y si son ustedes quienes están sufriendo, sepan que su historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una vida diferente. Yo soy prueba viviente de eso. De la niña aterrorizada de Orizaba a la señora Serena de Pátzcuaro. La transformación es posible, la sanación es posible, la paz es posible. Mis queridos hijos e hijas que me ven desde tantos rincones diferentes, les pido desde el fondo de mi corazón que se suscriban al canal ahora y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano extendida para otras personas que pasaron por traumas como yo pasé. Cuando ustedes se suscriben, están diciendo, esta historia importa. Este dolor no será olvidado. Esta superación merece ser celebrada. Compartan este video inmediatamente con todas las personas que conocen. Compártanlo, porque hay miles de Imeldas por ahí, atrapadas en casas de pesadilla, sin saber que existe una salida, una oportunidad de recomenzar. Su compartir puede ser el autobús que lleva a alguien lejos de la tormenta, así como Lucía fue mi autobús salvador. Y dejen en los comentarios la palabra renacimiento, para que yo sepa quién vio hasta el final, quién escuchó mi historia completa. Esta palabra representa todo lo que viví, la oportunidad de nacer de nuevo, de crear una nueva historia, de transformar lágrimas en fuerza. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien que está sufriendo en silencio. De una señora de 73 años que conoció el infierno y construyó su propio cielo, les dejo mi abrazo apretado y mi gratitud por haberme escuchado. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca falte esperanza en sus corazones.